Un saludo en el Señor para todos y todas que fecundamos, queremos y proclamamos la igualdad en la Iglesia. El tema de hoy es distinto, aunque sale del mismo sitio, que no son las entrañas, sino el sexo en sí, con S y con X. El sexo es una realidad corporal que nos identifica como mujeres y como hombres en la vida. Hablar de sexualidad no equivale a hablar de genitalidad. Por tanto, no se trata solo de una realidad biológica, sino también de una realidad global, personal y social. Sexo-género es hoy una referencia obligada. Nuestros cuerpos sexuados son una realidad buena. Esto, que parece una obviedad, no lo ha sido siempre, y en muchas conciencias aún no lo es, por desgracia. El sexo ha estado vinculado en parte por la influencia cristiana heredera del pensamiento griego y gnóstico. A lo largo griego y gnóstico, a algo pecaminoso, sucio, tabú o al menos, en el mejor de los casos, ambiguo y a veces peligroso. De ahí que es urgente revisar la visión cristiana del placer que hemos recibido y de un modo especial del placer sexual, pues esta no resulta caduca y alejada no solo de la realidad, sino sobre todo de las fuentes evangélicas. Jesús no estuvo obsesionado por los temas sexuales, ni se presentó como una asceta enemigo del cuerpo, predicando sacrificio y mortificación, sino más bien escandalizó por su manera festiva y gozosa de vivir la vida. Abundaban los textos evangélicos en los que Jesús, al hablar del reino de Dios, lo comparaba a un banquete, a una fiesta, es decir, a la alegría por la boda y el amor. Es significativo que el Evangelio de Juan sitúe precisamente en una boda su primer signo del reino, que realiza no para reparar un gran daño, sino que para seguir la fiesta y ofrecer a los invitados la alegría del buen vino. Estamos hablando, y quiero que lo sepáis, es la boda de Caná. Esta revisión necesaria para poder establecer un diálogo con nuestro mundo en torno al amor, el eros y el ágape, como sentido último de la existencia, supone recuperar el placer como un valor positivo del ethos humano y cristiano que, entre otras consecuencias, dilata
el corazón. De ahí que revisar profundamente la concepción del placer conlleva devolver al placer su autonomía y consistencia e independencia con los demás aspectos pluridimensionales de la existencia cristiana. Reconocerlo como derecho inalienable de relación personal en relación a sí mismo, al mundo y a los demás. De ahí que todo ser humano, por el derecho de serlo, necesita cultivar sin temor y sin más ataduras que las impuestas por la realidad, sus fuentes de placer. En el placer, los seres humanos celebramos la vida en el templo de nuestro cuerpo e inundamos nuestro espíritu con el rito de la fiesta. Experimentamos la vivencia del impulso vital. Como dice bellamente Mariano Vidal, el placer es la epifanía y la fiesta de la vitalidad. Pero hay más. La psicología nos dice que saber gozar es una capacidad de la persona que ha alcanzado la madurez del propio yo y que es capaz de vivir el placer sin transformarse en su esclavo y sin complejos de culpa. Todo ello dentro de una comprensión humanizadora del placer, no solo en la dimensión individual, sino en su proyección social y sin hacer del placer un fin, sino una mediación, también transparencia del gozo de Dios. Por eso es urgente recuperar la sexualidad y el placer corporal en su dimensión más espiritual, romper tabúes que durante muchos siglos han denigrado el sexo como el hacer el amor no pudiese ser un lugar de revelación del ser de Dios. Desde una concepción humanista y espiritual del placer erótico, podemos decir que la comunicación corporal total, amorosa y placentera es sacramento del amor, lugar de encuentro con el Dios del amor. En ella se expresa toda la capacidad de la relación que tenemos los seres humanos. Desde toda nuestra realidad corporal, la totalidad de nuestra persona queda así entregada al otro. El Dios amante se revela cuando dos personas se unen en el amor. El cuerpo se transforma en instrumento, en expresión, en lenguaje de Dios, al tiempo que dos personas se comunican la profundidad de su propio ser. Qué importante es recuperar al Dios amante en el placer del encuentro amoroso como lugar de revelación de Dios, amor que se hace presente en el abrazo total de los amantes. Pero no es fácil recuperar esta dimensión perdida. Peor aún, culpabilizada en la tradición cristiana. Requiere una pedagogía lenta, una reeducación. Conlleva, por un lado, verificar en el cuerpo
la posibilidad de la persona nueva que se vive espiritual, no porque reprime su realidad corporal, sino porque la hace transparencia del amor, de la ternura, el juego, la fiesta de la vida. Y por otro, reconocerse fiel al Espíritu, no solo porque carga con su cruz y sigue a Jesús, sino porque también se toma en serio el reproche. Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Lucas 7:32. Entendiendo que también llama para compartir la alegría y del pan, del buen vino, la alegría del cuerpo y las bodas que nos llaman para bailar con nosotros la danza de Dios. Esta recuperación de la que hablo no supone pactar con una cultura neohedonista cuya actitud ante el placer es la de conseguirlo y consumirlo, no la de acoger y convertirlo en fuente de crecimiento y de vida. Y no supone tampoco una visión ingenua de la sexualidad, como si ésta no fuera también una realidad fuente de mucho dolor, injusticia y maldad. Las violaciones dentro y fuera del matrimonio, la pornografía, sobre todo la infantil, las prostituciones forzadas, el tráfico sexual, las múltiples disfunciones en la manera de vivir los seres humanos, la relación sexual, es lo suficientemente grave como para no verlo. Todo lo humano es capaz de ser lugar de revelación de lo mejor y lo peor de la humanidad, y el sexo no se escapa de esta ambigüedad. Somos realistas. Hablar de recuperar la dimensión espiritual del cuerpo y del placer no es rechazar las ascesis como necesario camino de crecimiento humano y cristiano, sino que supone una nueva orientación de esta, con un nuevo campo específico, el del amor, la solidaridad, la lucha por la justicia y los derechos humanos, la paz, el cuidado y respeto del ecosistema, la tierra, la resistencia activa y pasiva ante el inevitable dolor de la vida. De ahí amor como pulsión de vida y no de muerte. Aunque pueda suponer, paradójicamente, dada la situación de muerte que hemos generado, dar la propia vida sabiendo que no se pierde, sino que se gana vida para sí y para todos. La pedagogía del placer nos exige una educación para afrontar los propios miedos y desosiegos como instintos de muerte que hay que ordenar para aprender a afrontar la libertad de saber gozar y disfrutar del placer como una transparencia y anticipo del propio gozo de Dios y de la fiesta, como camino de humanización creciente personal y también social. En otra ocasión me referí a la necesidad que tenemos hoy de encontrar hombres y mujeres
espirituales, degustadores y degustadores del buen vino y del pan tierno, del placer del encuentro, del sabroso gozo de ser, de ayudar a ser, del buen sabor de boca que dejan las luchas por conquistas comunitarias de liberación, de satisfacción por necesidades básicas y cubiertas. Necesitamos más que nunca luchadores festivos, danzadoras de la vida, a pesar de todo. En esto, y cuando me han enseñado los pueblos latinoamericanos con su indomable capacidad de fiesta, y dan aún en medio de la lucha contra el dolor y la muerte injusta y prematura, la fiesta está siempre en ellos, y más los africanos. La búsqueda de la felicidad es el motor más potente del ser humano, como ya decía Epicuro hace muchos siglos. No es casual que Jesús haya vinculado el Sermón del Monte a una propuesta de felicidad. Cuando hablo de desgustadores y degustadoras, hablo de la sabiduría y el arte de saber vincular gusto, placer, experiencia espiritual. Honestamente tenemos que reconocer que la historia de la espiritualidad cristiana no es un buen ejemplo de las buenas relaciones entre estas realidades. Incluso, con razón, se ha hablado de la alergia cristiana al placer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué blasfemia! En un mundo hedonista, en grado sumo, el camino no es situarnos en las antípodas, allá, ni estar de vuelta sin haber ido, sino establecer puentes desde nuestra fe con la cultura dominante y sus valores, por muy ambiguos que nos parezcan. Es necesario también volver a recuperar la dimensión gozosa y festiva de la existencia, aún en medio del compromiso, la lucha y el dolor por desterrar el sufrimiento y la injusticia. Volver los ojos al Evangelio comprende de un modo nuevo que significan las escenas de boda, de fiesta, de disfrute de la amistad y de la naturaleza del hombre Jesús de Nazaret, que significan la abundancia de peces, pan, vino, niños abrazados por él, mujeres que derraman perfumes valiosos sobre sus pies y enjuagan con su cabello. La samaritana, la prostituta, etcétera, etcétera. Hablar de sexo es necesariamente hoy hacer relación al binomio sexo-género, entendiendo por sexo la realidad biológica que nos configura y por género la configuración social del mismo, atribuyendo a cada sexo valores, símbolos, cualidades, capacidades, roles, funciones, etcétera, etcétera, que definen los estereotipos sociales. Por eso vivir espiritualmente esta realidad supone un compromiso. Primero, no dejarse atrapar
por los estereotipos de género que nos empequeñecen a todos, hombres y mujeres, y nos dificulta vivirnos como personas enteras y completas. Segundo, no hacer de las diferencias sexuales lugar para la exclusión y marginación, sino lugar de encuentro enriquecedor en la diferencia. Tercero, protestar y denunciar las injusticias flagrantes que se siguen cometiendo con las mujeres en todo el mundo. Hacer una causa común con los colectivos que hoy luchan por la igualdad de género y se rebelan contra la lacra de la violencia machista. Cuando el espíritu se hace cuerpo humano, se expresa siempre en un cuerpo sexual, no para hacer de la diferencia sexual subordinación, dependencia, inferioridad, sino para llevar a plenitud su verdad, según el proyecto de Dios, no de la verdad patriarcal de la que hemos hablado, de la igualdad, sí, la diferencia. Aquí lo dejamos y veremos más adelante. Hasta ahora.